Nunca olvidaré la sensación del líquido caliente deslizándose por mi camisa. Era café, pero parecía fuego en mi piel. La mujer me miró con esa mezcla de satisfacción y arrogancia que solo alguien acostumbrado a salirse con la suya puede mostrar. Mi esposo es el dueño de este lugar, dijo, con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que en realidad era un cuchillo invisible que cortaba cualquier posibilidad de disculpa. Me quedé paralizado por un segundo, sintiendo cómo el calor se asentaba en mi pecho y en mi rabia. Traté de responder, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué derecho tenía ella a actuar con tanta impunidad simplemente porque su marido tenía dinero y poder? Respiré hondo, tratando de calmarme, mientras observaba cómo los clientes alrededor fingían no notar nada. Nadie intervenía. Nadie me ofrecía una servilleta o un gesto de solidaridad. Era como si el mundo se hubiera detenido, y solo quedáramos ella y yo, atrapados en esa pequeña tormenta de arrogancia y humillación. Señora, logré decir finalmente, tratando de que mi voz no temblara, un accidente no da derecho a faltar el respeto. Ella levantó una ceja, claramente divertida. ¿De verdad piensas que me importa? Preguntó, dejando caer el «me importa» como si fuera una sentencia. Esto es un café caro, no un sitio donde la gente corriente venga a quejarse. El café había empapado mi camisa, mis pantalones y una parte de mis zapatos. El aroma dulce del capuchino se mezclaba con mi enojo, creando un cóctel de emociones que amenazaba con explotar. Decidí que no podía dejarlo así. Tomé mi teléfono y saqué una foto de la mancha, de su sonrisa triunfante y de todo el entorno. Cada detalle importaba, no solo para probar qué había sucedido, sino para que ella entendiera que no podía salirse con la suya tan fácilmente. Voy a hablar con tu esposo, dije, intentando mantener la calma mientras mi mente trazaba planes. Esto no puede quedar así. Ella soltó una carcajada ligera, casi musical, como si estuviera disfrutando del drama que había causado. Oh, por favor. Dijo. Si quieres, puedo llamarlo ahora mismo. Pero te advierto, cariño, él sabe muy bien cómo lidiar con gente molesta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba seguro de si era miedo, anticipación o pura adrenalina. Pero había algo más, un impulso irracional de no dejar que me intimidara. De repente, el ambiente del café cambió. La música de fondo que hasta entonces había sido suave, parecía más intensa. Las conversaciones de los demás clientes desaparecieron en un murmullo lejano. Me sentí observado, no solo por ella, sino por todo el lugar, como si sus ojos fueran un ejército invisible dispuesto a juzgar cada uno de mis movimientos. Tomé aire y me acerqué un poco más a ella. No quiero problemas, dije, midiendo cada palabra. Solo quiero que asumas la responsabilidad de lo que hiciste. Un accidente no te da derecho a humillar a alguien. Ella se inclinó hacia mí, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Susurró, ¿responsabilidad? Repitió. No sabes con quién estás tratando. Entonces, algo en su mirada cambió. No era solo arrogancia, había una chispa de miedo, o al menos de precaución. Quizás había detectado en mí algo que yo mismo apenas reconocía, determinación. Está bien, dijo finalmente, fingiendo indiferencia. Te compraré una camisa nueva. Pero considera esto, un pequeño accidente no debería convertirse en un drama. Le devolví la mirada, fría y directa. No se trata de una camisa, contesté. Se trata de respeto. Ella suspiró, como si estuviera agotada por algo que no había esperado. Se levantó, tomó su bolso y, con un gesto de aparente reconciliación, dijo, haz lo que quieras, pero créeme, cariño, la próxima vez podrías no tener tanta suerte. Salí del café con la camisa empapada y la cabeza llena de pensamientos. El frío del aire me golpeó como un recordatorio de la realidad, no había terminado, esto apenas comenzaba. Mientras caminaba hacia la calle, revisé de nuevo las fotos que había tomado. Allí estaba todo, su sonrisa, su actitud, el café derramado sobre mí, la manera en que los demás habían ignorado la situación. Cada imagen era un testimonio, y también una herramienta. Decidí ir a su esposo. Si ella tenía poder en ese café, su marido debía ser la persona a la que realmente importaba.
Pero no quería confrontarlo con ira, no quería perder la calma. Necesitaba ser estratégico. Llamé a un taxi y me dirigí al otro lado de la ciudad, al edificio elegante donde sabía que trabajaba su esposo. Mientras el coche avanzaba, sentí que mi mente estaba más clara que nunca. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, de establecer que nadie, por más rico o poderoso que fuera, podía tratarme como si no existiera. Cuando llegué, la recepción era impecable, fría y profesional. Pedí hablar con él y, sorprendentemente, no hubo objeciones. Fue conducido a su oficina, un espacio amplio, moderno, con ventanales que daban a toda la ciudad. Cuando apareció, un hombre alto, traje impecable y mirada calculadora, comprendí que había subestimado su arrogancia. Pero también noté algo más, su rostro mostró un destello de sorpresa al verme. «Soy su esposa la que tuvo el accidente», comencé, antes de que él dijera nada. «Pero no quiero que piense que esto es solo sobre café derramado. Se trata de cómo tratamos a las personas, de respeto». Él me miró, evaluando, midiendo cada palabra, cada gesto. «¿Está usted seguro de que esto es tan importante?», preguntó, con un tono que pretendía ser firme, pero que en el fondo era inquisitivo. «Sí», respondí. «Muy importante». Hubo un silencio. Entonces, algo cambió. Él llamó a su secretaria, dio instrucciones y finalmente, se dirigió hacia mí con una actitud diferente. «Entiendo», dijo. «Haré que se rectifique esta situación. Nadie debería sentir que puede tratar a otro así, incluso aquí, donde todo parece posible por dinero y poder». Salí de su oficina con una mezcla de satisfacción y alivio. No había sido solo el café, había sido demostrar que incluso en un mundo donde la arrogancia y el privilegio parecían gobernar, la dignidad propia todavía tenía un valor incalculable. Mientras caminaba de regreso a casa, con la brisa fresca en mi rostro, pensé en la mujer del café y en la lección que todos habíamos aprendido esa tarde, que el respeto no se compra, no se vende, y definitivamente no se derrama junto con un capuchino caliente. Los días posteriores al incidente en el café transcurrieron con un extraño silencio. Había esperado que la mujer me ignorara, que su marido minimizara la situación o incluso que intentaran amenazarme. Pero nada de eso sucedió. En cambio, recibí un correo electrónico, con un asunto simple: «Nos gustaría hablar». El mensaje venía de la secretaria del esposo, confirmando una reunión en el mismo café donde todo había comenzado. Esta vez no había arrogancia, no había sonrisas altaneras, solo formalidad y precisión. Sentí un escalofrío. Algo en todo esto no cuadraba. Llegué al café al mediodía. La mujer me recibió, pero su sonrisa ya no tenía ese brillo de victoria. En su lugar había algo más: nerviosismo. «Gracias por venir», dijo, casi susurrando. «Sé que lo que pasó fue incómodo». Asentí, manteniendo la calma. «No solo fue incómodo», respondí. «Fue humillante. Pero eso ya quedó atrás. Ahora quiero entender algo. ¿Por qué actuaste así? ¿Qué ganabas?». Ella titubeó. Por primera vez parecía vulnerable, como si su máscara de arrogancia se hubiera resquebrajado. «No es lo que parece», murmuró. «Pero hay cosas que no puedes imaginar. Cosas que ni siquiera él sabe». Mi interés se disparó. Esa frase estaba cargada de misterio. ¿Qué secretos podían esconderse tras una simple taza de café? Ella bajó la mirada, jugando con el borde de su bolso, y finalmente dijo: «Ese café no era solo café». Mis cejas se levantaron. «¿Cómo que no era solo café?», pregunté. «¿Qué querías decir?». «Hay algo dentro», dijo en un hilo de voz. Algo que él no debía saber, y yo no quería que lo descubriera aún. Una sensación de alarma recorrió mi cuerpo. No entendía del todo, pero algo me decía que esto no era un simple accidente. «Explícate», insistí, con cuidado, sin mostrar miedo. Ella respiró hondo y sacó un pequeño sobre de papel, de esos que se usan para documentos confidenciales. Lo puso sobre la mesa con cuidado, evitando mirarme directamente. «Esto estaba dentro de la taza», dijo. «Antes de que se derramara sobre ti,
no quería que nadie lo viera. Es información que podría cambiar todo, sobre nuestro negocio, sobre nuestro dinero. Tomé el sobre con cautela. La sensación era extraña, ligero, pero con un peso simbólico tremendo. Sabía que algo así no podía ser trivial. Abrí cuidadosamente el sobre y encontré una tarjeta con datos bancarios, nombres y una serie de cifras que no comprendía de inmediato. También había una nota escrita a mano: no confiar en nadie. El dueño no debe enterarse. El corazón me dio un vuelco. Esto iba mucho más allá de un café derramado y un ego herido. Aquello era una evidencia. Un secreto. Algo que ella había escondido cuidadosamente, y que ahora, de algún modo, había llegado a mis manos. ¿Qué es esto?, pregunté, manteniendo la voz firme pero temblorosa por dentro. Ella me miró con ojos suplicantes. Si él lo descubre, podríamos perderlo todo. Por eso, tuve que actuar rápido. Por eso el accidente. No quería que nadie más lo viera antes que yo. Todo comenzaba a encajar. Su arrogancia, su sonrisa cruel, incluso su advertencia, no era solo prepotencia, era miedo. Miedo a que su secreto fuera revelado. ¿Y qué esperas que haga yo con esto?, pregunté, consciente de que estaba en territorio peligroso. No sé, dijo, finalmente rompiendo la compostura. Solo necesito tiempo. Necesito que no se descubra aún. Pero ahora que sabes, tú eres mi única opción. Tú eres el único que puede ayudarme a manejar esto sin que él se entere. El silencio cayó sobre la mesa. Todo a nuestro alrededor parecía desvanecerse. Los otros clientes, la música, el ruido de la máquina de espresso, todo era irrelevante. Solo quedábamos nosotros y el sobre. Esto es muy serio, dije, examinando de nuevo los documentos. Si esto sale a la luz, podría arruinar vidas. Y no solo las tuyas. También podría meterte a ti en problemas legales. Ella asintió, con lágrimas conteniéndose en los ojos. Lo sé, susurró. Por eso te lo confío. Solo quiero que me ayudes a manejar esto hasta que pueda resolverlo. Mientras hablábamos, noté algo más, no había rastro de arrogancia en ella. Su actitud había cambiado por completo. Había un aire de desesperación que antes no había percibido. Y, por extraño que pareciera, me sentí responsable de lo que sucediera a continuación. Decidí que no podía simplemente ignorarlo. Algo en mí me decía que tenía que proteger la verdad, pero también a las personas involucradas. Está bien, dije finalmente. Te ayudaré. Pero debemos ser cautelosos. Si alguien más se entera de esto, puede ser catastrófico. Ella suspiró aliviada. Gracias, dijo. No sabes lo que significa para mí. A partir de ese momento, comenzamos a trazar un plan. Revisamos cada detalle del sobre, cada cifra, cada nombre. Ella me explicó, con voz temblorosa, cómo había descubierto irregularidades en la contabilidad de su esposo, pagos sospechosos y transferencias ocultas. Todo indicaba que él había estado ocultando dinero en cuentas secretas, y que ella temía ser la siguiente víctima de su propio plan financiero. Mientras escuchaba, comprendí la magnitud del peligro. No era solo un secreto familiar, era un entramado que podía derribar todo un imperio. Y allí estábamos nosotros, dos desconocidos unidos por un accidente que ahora se transformaba en una alianza forzada por el destino. Finalmente, después de horas de conversación, llegamos a un acuerdo. Ella me confiaba el secreto, y yo actuaría para protegerlo mientras encontrábamos una forma de exponer la verdad sin ponerla en riesgo. Salí del café con el sobre asegurado en mi bolso y una sensación extraña de responsabilidad. La ciudad parecía diferente ahora. Cada paso que daba estaba cargado de tensión y anticipación. Sabía que el juego había cambiado, que algo mucho más grande estaba en marcha. Mientras caminaba hacia mi casa, me pregunté si alguna vez volvería a ver la simple rutina de un café matutino como algo inofensivo. Aquella tarde, un accidente había desatado un secreto que nadie debía conocer, y yo era el guardián involuntario de una verdad peligrosa. Después de aquella reunión en el café, nada volvió a ser igual.
Cada día me despertaba con la sensación de que alguien me observaba, que un ojo invisible seguía cada uno de mis movimientos. La mujer, cuyo nombre finalmente supe que era Isabel, se mantenía en contacto por mensajes encriptados. Nunca hablábamos por teléfono, la paranoia de ser escuchados era demasiado grande. El sobre que había recibido era más que documentos financieros, contenía pruebas de transferencias sospechosas, contratos firmados con nombres falsos y cuentas bancarias en varios países. Isabel me explicó que todo esto había estado ocurriendo durante años y que su esposo, Alfredo, había logrado mantenerlo en secreto con facilidad gracias a su influencia y a su red de contactos. Ella temía que, si alguien descubría lo que sabía, podría terminar en problemas graves, incluso legales. Lo primero que decidí fue asegurar el sobre en un lugar seguro. No podía arriesgarme a llevarlo a mi casa ni dejarlo en mi auto. Alquilé una pequeña caja de seguridad en un banco discreto, lejos de mi vecindario. Cada movimiento que hacía estaba calculado. Ya no se trataba solo de proteger a Isabel, me estaba protegiendo a mí mismo también. Días después, Isabel me citó en un parque poco concurrido. Llegó vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, tratando de pasar desapercibida. Su rostro mostraba preocupación, y sus manos temblaban ligeramente al entregarme un nuevo paquete. Esto, dijo, contiene información adicional. Creo que Alfredo comenzó a sospechar algo. Abrí el paquete con cuidado. Dentro había más documentos, fotos y correos electrónicos que demostraban transacciones ilegales, así como un diario que Isabel había mantenido en secreto. Sus páginas detallaban cada sospecha, cada intento de confrontar a su esposo y cómo él siempre la había manipulado para que dudara de sí misma. Esto es peligroso, dije, hojeando las páginas. Si él descubre que tienes esto, o peor aún que yo lo tengo, no sé qué podría hacer. Lo sé, susurró Isabel. Por eso necesito que me ayudes a planear cómo usar esta información sin que nos destruya a ambos. Fue entonces cuando comprendí la magnitud del problema. No era solo un conflicto familiar, era una red de corrupción que podía arruinar empresas, reputaciones y vidas. Cada documento que leía me sumergía más en un mundo que nunca había imaginado. Decidimos reunir pruebas digitales. Isabel tenía acceso a los correos de Alfredo y a sus cuentas bancarias, pero necesitábamos hacer copias seguras sin que él lo notara. Cada noche, nos encontrábamos en lugares distintos, usando computadoras públicas y memorias encriptadas. Era un juego peligroso, pero necesario. Cada paso debía ser calculado, porque un error podría ser fatal. Una noche, mientras revisábamos las transferencias de Alfredo, notamos algo extraño. Una de las cuentas tenía movimientos recientes hacia un destino desconocido en el extranjero. Las cantidades eran enormes y aparecían justo después de que Isabel mencionara su intención de confrontarlo. Algo estaba claro, Alfredo había comenzado a sospechar. Tenemos que actuar rápido, dije, con un nudo en el estómago. Si hace algo imprudente, podríamos estar en grave peligro. Isabel asintió, con los ojos brillantes de miedo y determinación. Sé que estoy arriesgando demasiado, dijo, pero no puedo dejar que siga con esto. Necesito que alguien más sepa la verdad. Decidimos entonces contactar a un abogado especializado en delitos financieros, alguien que pudiera manejar la situación sin involucrar directamente a la policía hasta tener todo bajo control. Tras largas llamadas y mensajes cifrados, conseguimos hablar con Sofía, una abogada reconocida por exponer fraudes complejos sin poner en riesgo a sus clientes. Sofía escuchó atentamente mientras le relatábamos todo. Sus ojos se agrandaban con cada detalle. Esto es más grande de lo que imaginaba, dijo finalmente. Necesitamos pruebas irrefutables y un plan muy cuidadoso. Una vez que Alfredo sospeche que sabemos demasiado, podría reaccionar de manera violenta. Deben mantenerse discretos, muy discretos. Fue entonces cuando la tensión se volvió insoportable. Cada llamada, cada mensaje, cada encuentro con Isabel era una mezcla de miedo y adrenalina. Sabíamos que Alfredo tenía contactos que podían rastrearnos. Cualquier paso en falso nos expondría. Poco a poco, fuimos construyendo un caso sólido. Copiamos documentos, fotografías de registros bancarios, correos electrónicos, capturas de transacciones y cualquier evidencia que pudiera demostrar fraude y manipulación financiera.
Isabel estaba decidida a poner fin a todo esto, pero el peso de la paranoia era evidente. Cada sonido extraño en la calle, cada auto estacionado demasiado tiempo cerca de nosotros, provocaba que Isabel entrara en pánico. Una noche, mientras revisábamos los documentos en un café casi vacío, escuché pasos tras nosotros. Isabel se tensó. Yo me giré lentamente. Un hombre alto, con un abrigo oscuro, nos observaba desde la esquina. No necesitó acercarse, su mirada era suficiente para hacerme entender que estábamos siendo vigilados. Creo que es hora de movernos, susurré. Salimos del lugar, tomando calles laterales y esquinas oscuras. Isabel estaba blanca como la pared, respirando con dificultad. Lo sabía, dijo. Él sabe que algo pasa. No nos equivocábamos. A partir de ese día, Alfredo comenzó a enviar mensajes sutiles, casi amenazantes, a Isabel. Mensajes que insinuaban que conocía sus movimientos, que estaba alerta y que nada podía escapar de su control. La paranoia se convirtió en miedo real, y el miedo en urgencia. Decidimos que era momento de exponer parte de la evidencia a Sofía, quien nos guiaría para dar el siguiente paso sin arriesgarnos demasiado. Preparé un pendrive encriptado con todo el material, asegurándome de no dejar rastros. Cada paso estaba cuidadosamente planeado. Cuando llegamos a la oficina de Sofía, nos recibió con un semblante serio. Esto es delicado, dijo. Una filtración en este momento podría desencadenar una reacción peligrosa. Necesitamos una estrategia que proteja sus identidades y que deje a Alfredo sin posibilidad de manipularnos. Durante semanas, trazamos un plan meticuloso. Sofía contactó a auditores financieros y especialistas en delitos corporativos. Cada movimiento de Alfredo se rastreaba y se documentaba en secreto. Cada documento que obteníamos, cada correo que archivábamos, nos acercaba a un desenlace inevitable. Pero también nos acercaba al riesgo. Una noche, mientras revisábamos cuentas en un lugar seguro, Isabel me confesó algo que me heló la sangre. Hay algo que no te he dicho, dijo con voz quebrada. Alfredo no solo está manejando dinero. También tiene contactos que podrían hacerme daño físico si descubre que estoy involucrada. Y ahora que tú también sabes, truncó la frase, temblando. Debemos tener cuidado. Era peor de lo que habíamos imaginado. Esto ya no era solo un juego financiero, era un juego de poder y supervivencia. Cada movimiento debía ser calculado al milímetro. En los días siguientes, Alfredo intensificó su vigilancia. Autos desconocidos cerca del apartamento de Isabel, llamadas anónimas y pequeños actos de intimidación nos hicieron comprender que estábamos jugando con fuego. Sin embargo, la evidencia que habíamos reunido era demasiado sólida como para detenernos. Cada paso nos acercaba a la verdad y, potencialmente, a la justicia. Finalmente, llegamos al punto crítico. Con Sofía guiándonos, decidimos exponer las cuentas ocultas de Alfredo y sus transferencias ilícitas ante un comité financiero internacional, asegurándonos de que él no tuviera forma de revertir la situación ni de identificarnos como las fuentes. Cada documento enviado estaba respaldado, encriptado y verificado. El día que se presentó la evidencia, Isabel y yo nos escondimos en un lugar seguro, siguiendo cada detalle desde lejos. Alfredo reaccionó como temíamos, furia, amenazas y desesperación. Pero ya era demasiado tarde. La red que había construido para proteger sus secretos se derrumbaba ante sus ojos. Desde ese momento, la vida cambió para todos nosotros. Isabel recuperó el control de su vida y su seguridad, mientras Alfredo enfrentaba consecuencias legales y financieras inevitables. Yo, que había sido un extraño arrastrado por un accidente de café, me había convertido en parte de una historia que jamás podría olvidar. El sobre que alguna vez había sido un simple pedazo de papel ahora era símbolo de justicia y verdad. Y yo aprendí que, a veces, un accidente insignificante puede desatar secretos que cambian vidas. Mientras caminaba por la ciudad al amanecer, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Cada paso, cada decisión, había sido crucial. La paranoia, el miedo, la tensión, todo eso había sido necesario para enfrentar la verdad y proteger a quienes no podían defenderse solos. Y aunque el peligro había pasado, sabía que la vida nunca sería igual.
Habíamos cruzado un umbral invisible, y lo que comenzó con un café derramado había terminado revelando un mundo de secretos, traiciones y poder que jamás habría imaginado. La calma que sentimos tras exponer a Alfredo fue breve, casi ilusoria. Durante semanas, Isabel y yo creímos que lo peor había pasado, que su red de poder había sido desmantelada y que estábamos a salvo. Pero la sensación de seguridad nunca duró mucho en este mundo de secretos y engaños. Todo comenzó con un mensaje anónimo que recibí una mañana. Era simple, frío y directo: no confíes en nadie. Todo lo que crees que has controlado es solo el principio. Mi corazón se detuvo por un instante. La dirección de origen estaba encriptada, imposible de rastrear sin conocimientos avanzados de ciberseguridad. Pero no necesitaba más para entender que alguien aún estaba observando, alguien que no formaba parte de nuestro plan original. Llamé a Isabel de inmediato. Su voz sonaba tensa y temblorosa cuando contestó. Recibí lo mismo, dijo. Esto no ha terminado. Alfredo está bajo arresto, pero alguien más parece haber tomado su lugar, alguien dentro de su misma red. Ese mismo día, comenzamos a notar pequeños indicios, llamadas que se cortaban sin explicación, movimientos sospechosos alrededor de los lugares donde nos encontrábamos, correos electrónicos que desaparecían de nuestras bandejas al abrirlos. Era como si alguien estuviera eliminando pruebas, asegurándose de que todo lo que habíamos hecho pudiera volverse en nuestra contra. Decidimos que era hora de movernos más rápido. Sofía, nuestra abogada, nos recomendó actuar con discreción absoluta. Ningún paso podía ser tomado sin su guía. Cada documento que revisábamos, cada correo que enviábamos, debía estar encriptado y respaldado en varias ubicaciones seguras. Una noche, mientras analizábamos los movimientos bancarios de los aliados desconocidos de Alfredo, Isabel se quedó callada, mirando la pantalla con horror. No puede ser, susurró. Esto es demasiado. Me acerqué y vi lo que la había paralizado. Varias cuentas nuevas, aparentemente inactivas, mostraban transferencias grandes hacia destinos que no podíamos identificar de inmediato. La regularidad de los movimientos indicaba que alguien estaba reconstruyendo la red de Alfredo bajo un nombre distinto, con cuidado de no ser detectado. Esto significa que alguien dentro de su círculo está tomando control, dije, mi voz baja y urgente. Y probablemente sepa de nosotros. Isabel palideció. Si descubren que sabemos demasiado, podrían matarnos. Ese comentario me heló la sangre. La gravedad de la situación era real. No estábamos enfrentando solo fraude o manipulación financiera. Estábamos lidiando con un enemigo que no tenía límites y que podía recurrir a la violencia para proteger sus secretos. Decidimos dividir nuestras estrategias. Isabel seguiría obteniendo información desde dentro del antiguo círculo de Alfredo, mientras yo investigaría patrones y movimientos externos. Cada encuentro se realizó en lugares distintos, bajo vigilancia constante, cambiando de ruta y usando rutas indirectas para evitar ser seguidos. Una semana después, mientras revisaba correos electrónicos antiguos de Alfredo y sus asociados, encontré algo que me hizo detener la respiración, un mensaje dirigido a un nombre que nunca había visto, con instrucciones precisas sobre cómo reconstruir la red después de su arresto. La firma era familiar, la de Alfredo, pero había algo más, una inicial adicional, V. Isabel, dije por teléfono con voz grave. Creo que hay alguien más, alguien que nunca imaginamos. La inicial es V. Esto podría ser un socio, un hermano, un aliado oculto, alguien que continuó el trabajo de Alfredo. Lo sé, contestó, con voz temblorosa. He sospechado de alguien durante meses, pero nunca pensé que actuaría tan rápido. Tenemos que descubrir quién es antes de que se mueva más agresivamente. El siguiente paso fue investigar los movimientos de esta figura misteriosa. Cada noche revisábamos registros, analizábamos patrones de transferencias, seguíamos pistas digitales y físicas. El miedo se volvió nuestro compañero constante, pero también nuestra motivación. Sabíamos que cualquier error podría ser fatal. Una noche, mientras caminaba hacia un punto de encuentro seguro, noté un auto estacionado frente a la entrada del edificio. Era discreto, pero algo en él me hizo fruncir el ceño. La matrícula coincidía con una de las identificaciones cruzadas que habíamos encontrado en los correos de Alfredo. Alguien nos estaba siguiendo.
Rápidamente cambié de dirección, tomando callejones y rutas laterales. Mi adrenalina se disparaba con cada paso. Cuando finalmente llegué al lugar de encuentro, Isabel ya estaba allí, visiblemente agitada. No podemos seguir así, dijo. Necesitamos un plan definitivo. Sofía sugirió una estrategia arriesgada pero efectiva, una confrontación indirecta. Crearíamos un señuelo financiero, una transferencia falsa que atraería al aliado desconocido de Alfredo, obligándolo a revelar su identidad y sus movimientos. Era arriesgado, pero era la única manera de exponerlo sin ponernos directamente en peligro. Durante días preparamos el señuelo. Cada detalle fue revisado, correos falsos, transferencias simuladas, documentos que parecían legítimos. Incluso incluimos pistas falsas que indicarían que Isabel y yo estábamos separados, para que no sospechara que trabajábamos juntos. Finalmente, llegó el momento de probar el plan. Enviamos el primer mensaje, cuidadosamente encriptado, a través de canales que sabíamos que él monitoreaba. Luego, esperamos. Cada minuto se sentía como una eternidad. Cada ruido en la calle, cada auto que pasaba, era motivo de alerta. Al cabo de unas horas, el resultado fue evidente. La respuesta llegó, una transferencia parcial, aparentemente legítima, seguida de un mensaje que no dejó dudas. Alguien estaba vigilando y reaccionando exactamente como esperábamos. La inicial V apareció nuevamente. Lo tenemos, dije, conteniendo la emoción y el miedo. Ahora debemos rastrear quién es y dónde se encuentra. Usando la información de la transferencia y los rastros digitales, logramos acotar su ubicación a un complejo de oficinas en la ciudad. No podíamos ir directamente, necesitábamos evidencia física y digital para que cualquier acción legal fuera irrefutable. Decidimos infiltrarnos de manera discreta. Isabel y yo nos dividimos, yo buscaría pruebas físicas y ella confirmaría información interna. Cada paso estaba lleno de riesgo. Cada puerta cerrada, cada guardia, cada cámara era un obstáculo que podía exponernos. Mientras buscaba documentos en una de las oficinas, escuché pasos detrás de mí. Me giré lentamente, y vi a un hombre alto, delgado, con traje oscuro. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de la luz fluorescente. Tú eres el que está causando problemas, dijo, su voz calmada pero peligrosa. Sabía que alguien intentaría interferir. No tuve tiempo de reaccionar. Sacó un pequeño dispositivo que emitió un pitido agudo. Inmediatamente, mi teléfono dejó de funcionar, mis sistemas de rastreo fallaron. Era él, la quinta, un fantasma dentro de la red, con recursos y habilidades que no había imaginado. No sabes con quién estás jugando, susurró. Todo lo que has hecho hasta ahora, es solo el principio. El miedo me paralizó por un instante. Pero recordé a Isabel y todo lo que habíamos hecho para proteger la verdad. Con rapidez, reaccioné, usando un dispositivo de seguridad que habíamos colocado previamente en la oficina para registrar evidencia. Mientras él hablaba, activé el sistema. Cada palabra, cada gesto, cada movimiento estaba siendo grabado y encriptado automáticamente. Esto terminará, le dije, con voz firme. Tu juego se acaba hoy. Él sonrió, confiado, y salió de la oficina. Yo sabía que lo había subestimado, pero también sabía que ahora teníamos evidencia irrefutable de su identidad y de sus movimientos. Al salir, Isabel me esperaba con el corazón en la garganta. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Pero esto solo demuestra que aún queda mucho por hacer. Esta persona no es solo un aliado de Alfredo, es alguien mucho más peligroso. Sofía nos aconsejó un plan final, exponer a V de manera legal y segura, asegurando que toda la red de Alfredo y sus aliados colapsará de una vez por todas. Cada transferencia, cada documento, cada mensaje se consolidaría en un expediente sólido que ningún tribunal podría ignorar. Los días siguientes fueron tensos. Isabel y yo trabajamos sin descanso, recopilando pruebas, corroborando movimientos y asegurándonos de que ninguna acción quedara sin registro. Cada paso requería precisión, estrategia y paciencia. Finalmente, llegó el día. Con la evidencia consolidada y Sofía a nuestro lado, presentamos el caso ante las autoridades financieras y judiciales.
la red de Alfredo y sus aliados, incluyendo a V, quedó expuesta de manera irrefutable. Las transferencias ilegales, las cuentas ocultas, los documentos falsos, todo estaba al descubierto. El resultado fue devastador para los culpables. Arrestos, investigaciones y congelamientos de cuentas aseguraron que nadie pudiera manipular la situación nuevamente. Isabel, aunque agotada y marcada por el miedo y la tensión, pudo finalmente respirar aliviada. Yo también sentí un peso levantarse de mis hombros. Lo que comenzó con un café derramado había desatado secretos y conspiraciones que cambiaron vidas, y ahora la justicia había prevalecido. Mientras caminaba con Isabel hacia un lugar seguro, reflexioné sobre todo lo sucedido. Cada decisión, cada riesgo, cada noche de miedo había sido necesario. Habíamos enfrentado no solo la codicia y la corrupción, sino la violencia, la amenaza y la traición más profunda. Y, al final, habíamos sobrevivido, habíamos protegido la verdad y asegurado la justicia. El café, que un día fue el escenario de un accidente, ahora era solo un recuerdo lejano, el inicio de una historia que jamás olvidaríamos. Una historia de secretos, traiciones y valentía, donde incluso un acto insignificante podía cambiar el destino de muchas vidas. La sensación de alivio que sentí tras la caída de Alfredo y la exposición de su red duró poco. Isabel y yo sabíamos que en un juego como este, los enemigos nunca desaparecen por completo. La aparición de V, el misterioso aliado de Alfredo, nos había enseñado que siempre quedaba alguien más, alguien que podía intentar reconstruir lo que creíamos destruido. Pasaron semanas de relativa calma. Isabel recuperó su rutina diaria, aunque siempre con precaución. Yo mantenía contacto con Sofía, asegurándome de que cualquier movimiento financiero sospechoso fuera detectado. Pero incluso mientras creíamos que todo estaba bajo control, había una sombra persistente, una sensación de que alguien nos vigilaba, de que el peligro aún no había terminado. Todo cambió una mañana gris, cuando recibí un paquete anónimo en la puerta de mi departamento. No tenía remitente, y estaba envuelto de manera simple. Lo abrí con cuidado, temiendo lo que podría encontrar. Dentro había una carpeta con documentos y una sola nota: creíste que habías ganado, pero aún hay piezas en juego. Mira bien a tu alrededor. Mi corazón se detuvo. Isabel inmediatamente fue a mi lado cuando le conté lo sucedido. Esto significa que V o alguien más todavía está activo, dijo con voz tensa. No podemos ignorarlo. Esa noche, planeamos una estrategia para descubrir quién estaba detrás del mensaje. Revisamos cámaras de seguridad, rastreamos correos electrónicos y analizamos cada movimiento reciente en nuestras cuentas y contactos. Nada. Era como si la persona supiera exactamente cómo moverse sin dejar rastro. Decidimos entonces dividirnos. Isabel seguiría con su contacto en la antigua red de Alfredo, intentando descubrir cualquier movimiento interno, mientras yo me enfocaría en rastrear los orígenes digitales del paquete. Días de investigación dieron resultados parciales. Descubrimos que la persona detrás del mensaje tenía habilidades avanzadas de ciberseguridad. Cada intento de rastreo era bloqueado o desviado. Pero lo que realmente nos alarmó fue un patrón que emergió de las transferencias recientes, pequeñas cantidades enviadas a cuentas desconocidas, todas relacionadas con personas que habían trabajado con Alfredo en el pasado. Esto no es solo un mensaje, dije. Es un aviso. Alguien está reorganizando la red, y nosotros estamos en su radar. Entonces necesitamos adelantarnos a él, respondió Isabel. No podemos esperar a que haga el primer movimiento. Así fue como comenzamos la fase final de nuestro plan: crear un señuelo aún más elaborado, uno que no solo revelara al misterioso enemigo, sino que también lo atrapara en evidencia irrefutable. Esta vez, no solo era un juego financiero, era un enfrentamiento directo con alguien dispuesto a cualquier cosa para proteger su secreto. Durante semanas, preparamos la trampa. Creamos transferencias falsas, mensajes encriptados, cuentas ficticias, todo diseñado para atraer al enemigo. Cada detalle estaba calculado para que pensara que había descubierto una oportunidad, y para que actuara sin sospechar que lo estábamos observando. Finalmente, una noche, recibimos la confirmación de que había caído en la trampa. Isabel recibió un correo electrónico directo, con instrucciones precisas para mover dinero hacia una cuenta que habíamos creado como señuelo.
El remitente no era Alfredo ni V, sino alguien con iniciales desconocidas. R. ¿Quién podría ser? Dijo Isabel, frunciendo el ceño. Alfredo y V están fuera. Esto debe ser alguien más. El miedo se mezclaba con la urgencia. Sabíamos que R era un jugador completamente nuevo, más astuto y peligroso que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado antes. Pero también sabíamos que había caído en nuestra trampa. Usando técnicas de rastreo digital y análisis forense, logramos identificar su ubicación aproximada, un edificio antiguo en las afueras de la ciudad, con oficinas vacías y pocas personas alrededor. No podíamos ampliamente entrar, necesitábamos evidencia que lo vinculara directamente con las operaciones ilícitas. Isabel y yo nos preparamos para lo que sería el enfrentamiento final. Armados con cámaras ocultas, grabadoras y dispositivos de rastreo, ingresamos al edificio bajo la apariencia de investigadores privados. Cada paso estaba lleno de tensión, cada sombra parecía un posible enemigo. Finalmente, encontramos la oficina principal. Dentro, un hombre alto y delgado, con un semblante frío y calculador, revisaba documentos y pantallas de computadora. Era R. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si supiera exactamente que estábamos vigilando cada acción. Así que finalmente nos encontramos, dijo, sin girarse. Sabía que alguien intentaría interferir. Esto termina hoy, le respondí, tratando de mantener la calma mientras activaba los dispositivos de grabación. Todo lo que hagas será evidencia. R se giró lentamente. Sus ojos eran gélidos, y una sonrisa ligera curvó sus labios. ¿Creen que pueden atraparme? Dijo. He esperado mucho tiempo para esto. Alfredo, V, todos eran piezas pequeñas. Yo soy el verdadero arquitecto. La tensión en la sala era palpable. Cada movimiento debía ser calculado. Sabíamos que cualquier error podría ser fatal. Hemos seguido tus movimientos, dijo Isabel, con voz firme. Cada transferencia, cada correo, cada decisión. Tenemos evidencia suficiente para asegurarnos de que no puedas escapar. R rió, un sonido seco y sin alegría. Creen que han ganado, pero no entienden el juego completo. Todo esto era solo una prueba. Quería ver si eran lo suficientemente astutos para llegar hasta aquí. Y lo han hecho, pero ahora están atrapados conmigo. El miedo intentó apoderarse de mí, pero recordé cada noche de planificación, cada riesgo tomado y cada documento seguro. Activé los dispositivos de grabación y almacenamiento, asegurándome de que cada palabra, cada gesto de R quedara registrado. R avanzó hacia nosotros lentamente. ¿Saben lo que significa enfrentarse a alguien que no tiene miedo? Susurró. Pueden exponerme, pueden intentar destruirme, pero yo siempre tengo un movimiento más. No subestimes la evidencia, respondió Isabel. Todo lo que hagas está siendo grabado. Cada documento, cada transferencia, queda registrado. En ese momento, R comprendió que había subestimado nuestra preparación. Su semblante cambió levemente, y por primera vez, vimos un destello de duda. No era suficiente para derrotarlo, pero era un indicio de que la trampa funcionaba. Durante horas, nos enfrentamos a él de manera verbal, desafiando cada intento de manipulación y cada amenaza. Con paciencia, logramos que revelara conexiones, nombres y movimientos dentro de su red. Cada palabra era cuidadosamente registrada por nuestros dispositivos. Finalmente, tras un enfrentamiento agotador, R se retiró, dejando evidencia irrefutable de sus actividades y conexiones con Alfredo y V. La policía y las autoridades financieras recibieron la información al día siguiente, junto con todo el material grabado y documentado por nosotros. La red fue desmantelada completamente. Isabel y yo nos quedamos observando cómo la justicia finalmente alcanzaba a todos los responsables. El miedo y la tensión de los últimos meses comenzaban a desvanecerse, reemplazados por una sensación de alivio y triunfo. Nunca pensé que terminaría así, dijo Isabel, exhalando lentamente. Todo comenzó con un café derramado, y mira dónde estamos ahora. Sí, respondí. Nunca subestimes lo que un pequeño accidente puede desencadenar. Con el tiempo, Isabel recuperó completamente su vida.
Alfredo y sus aliados enfrentaron consecuencias legales, y el verdadero arquitecto de la red, fue capturado y procesado. La evidencia que reunimos aseguró que ninguno podría escapar de la justicia. Yo, que había sido un simple observador arrastrado por el azar, comprendí que la vida tiene formas extrañas de involucrarnos en situaciones que nunca imaginamos. Un café derramado, un gesto arrogante, un secreto escondido, todo eso había desencadenado una serie de eventos que cambiaron vidas y revelaron verdades ocultas. Mientras caminábamos por la ciudad, reflexionando sobre todo lo sucedido, comprendí algo más profundo. Incluso en un mundo lleno de engaños, poder y traición, la verdad puede prevalecer si uno está dispuesto a arriesgarlo todo para protegerla. Isabel me miró y sonrió. Gracias, dijo. No sé cómo habríamos logrado esto sin ti. Fue un accidente, dije, sonriendo también. Pero a veces, los accidentes llevan a cosas que nunca hubiéramos imaginado. La ciudad despertaba lentamente, con su ruido habitual y su ritmo constante. Para nosotros, era un nuevo comienzo. La sombra de la amenaza se había desvanecido, y aunque sabíamos que la vida siempre tendría riesgos, estábamos listos para enfrentarlos, con la certeza de que la verdad y la justicia pueden prevalecer, incluso cuando todo parece perdido. Mientras nos alejábamos, el aroma del café en la mañana me recordó aquella primera taza derramada, el inicio de todo. Y supe que, aunque había terminado una batalla, la vida siempre tendría secretos esperando ser descubiertos, y que, con determinación y coraje, esos secretos podían ser enfrentados y vencidos. Era el final de un capítulo, pero también el comienzo de una nueva vida, más fuerte, más consciente y más libre.